Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un Ahí placer estamos, muy saludarlo. bien. ¿Cómo andan? ¿Cuál es su primera lectura como secretario general del Sindicato de Canillitas del resultado del último domingo? Bueno, creo que eso tiene que ver, me parece que hay un conjunto muy grande de la sociedad que está muy angustiada, está fastidiada, está enojada, en particular con quienes somos gobierno, en general con las dos grandes fuerzas, las dos grandes coaliciones, por eso el surgimiento de este hombre Milei, porque cuando uno analiza que en todas las elecciones que se hicieron en cada provincia, la presencia de esta nueva fuerza política que él ha creado a partir de un outsider como él, que hoy ya está en la política, digamos, no dio resultados. Esto expresa más claramente ese enojo. No hace falta ser un sociólogo, porque hay una sociedad que está enojada ya de muchos años, le diría casi una década, porque no ha encontrado respuestas. Y lo peligroso de esto siempre es que, en primer lugar, la sociedad se enoja con la dirigencia política. El peligro de esto es que uno empieza a caminar por una cornisa, donde de un lado está el abismo y del otro lado la pared, porque después se enoja con la política. Y la política es el único mecanismo que tenemos para resolver la vida cotidiana de las familias, de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, allí tenemos que encontrar una respuesta. Debe ser inmediata para aquellos que somos parte del gobierno, como en mi caso, de Unión por la Patria, por la tarea que me toca. Creo que tenemos que recuperar esa empatía y esa motivación se logra a través de propuestas. No solamente a resolver el día a día, que es complejo, complicado, porque si bien es cierto que a nosotros nos tocó una situación que nos ha llevado a esta instancia, que es la central, que es el Fondo Monetario Internacional, que lo introdujo irresponsablemente el gobierno de Macri, Patricia Burri, Larreta, Sí. Gerardo Morales, quienes hoy quieren repetir lo mismo que ya hicieron. Eso nos condicionó, porque cuando uno tiene el Fondo Monetario en su país, cogobierna con él. Y cuando cogobierna con el fondo, las pautas y las metas las fija el fondo. Y este es el grave problema que tenemos en la Argentina, por hacer una síntesis apretada de lo que estamos viviendo y del resultado electoral. Claramente. Ahora, ¿hay tiempo, tiene tiempo, cree usted, el gobierno para dar la vuelta? Porque se han escuchado, por ejemplo, ya algunas medidas que ha ido tomando el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, candidato a presidente, pero todavía están faltando otras que sobre todo la masa de trabajadores y trabajadoras está esperando y que tienen que ver con la recuperación del salario. Bueno, esos son los riesgos que tenemos hoy. Primero, se termina de negociar una situación con el fondo que pedía una devaluación del 100% y que el ministro, como mal menor, logró que fuera del 20%. Eso dispara todo en la economía, por eso esta batería de medidas, una de ellas que hay un sector del sindicalismo, entre los que se incluye la Federación de Vendedores de Diario, que venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, que la toma fija, sobre todo para aquellos trabajadores que no alcanzan, que siempre corren de muy lejos y de muy atrás de la inflación. Claro. En segundo lugar, el tema del aguache, el tema del mal llamado impuesto a la ganancia a un sector de los trabajadores, el tema de los jubilados, el tema del salario mínimo vital y móvil, son toda batería de medidas que ya anunció el ministro que las va a llevar a la práctica, pero además de eso, nosotros tenemos que mostrarle a la sociedad argentina que hay una salida, porque es lo que locamente, voy a tratar de usar un término lo más prudente posible, hace este hombre Milei, donde quiere dolarizar, donde dice se va a terminar el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se va a terminar el Ministerio, no hay más Ministerio de Salud, no hay más Ministerio de Trabajo. Se va a arancelar la universidad pública. Exactamente, que nosotros hicimos la revolución de la educación en el siglo XIX cuando Brasil todavía tenía esclavos, por eso fue muy inteligente el otro día el mensaje de Massa, que van a ser los radicales, que históricamente han defendido el tema de la universidad pública como uno de sus bastiones. Entonces, ¿qué digo? Hace falta un programa de cortísimo plazo, de corto plazo y de mediano plazo. ¿Por qué? Porque Milei está ofreciendo una salida loca. Pero es una salida y por eso algunos votaron. Exactamente. Nosotros decimos, no, la salida es por acá. Y esto es lo que tenemos que hacer como gobierno. Por eso dije en aquel momento, que fue uno de los problemas creo de nuestro gobierno, que se quedó a mitad de camino, que Vicentín marcaba un antes y un después. Porque, a ver, ¿en qué cree Milei? Milei es defensor de la teoría del ultraindividualismo. Tal cual. De los economistas austriacos.
Ahora, ¿usted cree que como hombre del sindicato... Por citar solo algunos, Claro. Hayes, Mises, cualquiera de ellos, que los jóvenes que lo siguen no saben quiénes son los economistas austríacos. Pero él ofrece una salida que nos llevaría a una situación terrible. Bueno, nosotros también le tenemos que decir cuál es la salida. Por eso estoy convencido que nosotros vamos a entrar en segunda vuelta, que muy probable sea con Milei, porque quien votó por él no tiene razones para no seguir votándolo, porque se va a sentir ganador como él. Nosotros tenemos que, en estos 4/4 que ha sido la elección, ¿por qué digo 4/4? Las 3 fuerzas que estuvieron separadas por 3 puntos y los 11 millones de ciudadanos y ciudadanas argentinas que nos fueron a votar. Entonces, allí nosotros tenemos que encontrar cómo motivamos a esa sociedad, cómo le decimos que es desde la política y cómo nosotros elaboramos un programa para decir, no, nosotros ofrecemos esta otra salida que es racional, que es posible, que es aplicable, y bueno, en eso creo que lo tienen que ayudar un poco más a nuestro candidato a Massa, porque siento que hay autoridades de muchísimas responsabilidades que los tendrían que estar acompañando un poco más. Por ejemplo, el presidente de la Nación, me parece. La figura de Cristina Fernández. Todos, porque hoy se está cargando encima Massa, se está cargando todo esto, digamos. Así como se dijo que él había agarrado una papa caliente en su momento, él tuvo ese coraje. Yo creo que no era una papa caliente, era una papa hirviendo, porque no sé qué hubiera pasado con nuestro gobierno en aquel momento, porque los especuladores están a la orden del día. Las corridas están... Sí. ¿Cree que hace falta más protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner, pensando en el que hay una parte del electorado que está esperando justamente su presencia y que efectivamente se comprometa? A ver, yo creo que ella ha sido clara siempre y ha expresado por dónde era el camino, pero siempre aporta, obviamente, una mujer que ha sido 2 veces presidenta y con esa inteligencia, pero también el presidente de la Nación, por lo menos junto con Massa, decir, mire, trabajamos esta propuesta, digo, porque si no siento un Massa que no vaya a hacer cosas que terminamos, que no quisiera que pase, vamos a hacer todo para que no suceda, que usemos aquel eslogan de, mire, dueños del triunfo son todos, pero padres de la derrota son uno solo. Claro. Quisiera que suceda eso porque no lo merece, no lo amerita Sergio Massa, que ha tomado esa decisión. Y la sociedad tucumana, más allá de los nombres, la sociedad argentina en general, obviamente, ¿no? La sociedad argentina toda, por eso digo, gobernadores, intendentes, la dirigencia sindical, que de hecho hemos acompañado. Fíjese usted que estos años nosotros hemos sido muy racionales. Es más, algunos opositores nos acusaban de cómo no le hicieron ningún paro al gobierno, cómo no hicieron... Es verdad, claro. Y la verdad que fuimos muy condescendientes, porque entendíamos que la situación del ingreso del Fondo Monetario, de la pandemia, del conflicto bélico, de la sequía, ameritaba la racionalidad al extremo del movimiento sindical argentino, y lo hemos tenido y lo hemos acompañado, sin ser parte, obviamente, de la mesa de las decisiones, porque ese es un tema que sí algún día lo tendremos que abordar. El movimiento sindical no forma parte de la mesa de decisiones, tiene poco protagonismo o a la hora de la representación popular cuando se arman las representaciones, valga la redundancia. Ahora, también tendremos que hacer una autocrítica nosotros, lo haremos hacia adentro. Omar, ahora, ¿cree que la última consulta, cree que es necesario y urge que rápidamente se tome una decisión sobre la suma fija? Porque de día a día los trabajadores sienten que el sueldo no les alcanza. Si usted revisa los archivos, hay un grupo de dirigentes que integramos el Frente Sindical, la Corriente Federal, que estamos dentro de la CGT, que lo venimos pidiendo hace meses. Hemos tenido reuniones hasta con el presidente, con el ministro de Economía, con cuanta autoridad, y esto le diría que viene desde el año pasado. Sí. Ahora, urge que se anuncie, ¿no? Nosotros lo venimos pidiendo, y esta discusión era que achataba las escalas en las organizaciones sindicales. No, mire, nadie va a negar la discusión paritaria. La discusión paritaria es un instrumento que nosotros hemos ganado con la lucha y está presente y va a seguir estando presente, y para nosotros es de carácter inmanente. Lo que hay que sumarle es la suma fija, sobre todo para aquellas organizaciones pequeñas que tienen muchas más dificultades, porque cada actividad tiene su propia impronta. Entonces, a la paritaria hay que sumarle esta suma fija, y sobre todo para los que más necesitan. Bien, Omar, muchísimas gracias por este tiempo para el EB12 de Tucumán. No, muchas gracias a ustedes y un saludo al sindicato de base de los Janchitas, Juan Álvarez, y a toda la comisión directiva de los Janchitas Tucumán, que hacen un gran trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su tiempo. Hasta pronto. Estuvimos dialogando con Omar Plaini, secretario general del gremio de canillitas.